Leopoldo Sánchez, sin reservas. En Historias desde el Sillón, ser prepotente es una característica que se agudiza con los años y hace a la persona irascible e irracional. La adicción a la nuez de Betel es uno de los problemas que el gobierno de Taiwán busca erradicar en la población. Guatemala es uno de los países más violentos de América Latina. Un accidente automovilístico la dejó 7 días en coma y ya ha sido sometida a más de 20 cirugías. Gracias por estar con nosotros una vez más. Como siempre vamos a empezar con una historia y luego tenemos informes periodísticos que les van a encantar. Sean todos bienvenidos. La prepotencia tiene muchas caras y se esconde de múltiples maneras. Lo importante es imponer la voluntad y dejar atrás cualquier tipo de sentimiento en torno a que un acto prepotente puede tener. No importa si es a través de gritos, de imposición sin pensar en las consecuencias. Lo que vale es dejar en claro quién es el que manda. Muchas veces la sola presencia con un duro gesto puede desboronar al más pintado. Y solo cuando el prepotente se enfrenta a otro que tiene carácter y no se deja intimidar, entonces su gesto solo queda en eso, en un gesto sin mayores consecuencias. Con el tiempo, o sea con los años, la prepotencia se vuelve mucho más obsesiva y convierte a la persona en un ser irascible a quien no se le puede llevar la contraria, porque puede llegar a la violencia física o si no, verbal y psicológica. Hay muchos ejemplos en el gobierno, en el Congreso, en las alcaldías, que demuestra que lo que estoy afirmando es algo tan real como que cuando aquí es de noche, en Corea es de día. Guatemala es un país lleno de contrastes. Si se realiza un viaje de costa a costa, se pasa por todos los climas, del calor al frío, a la humedad y luego al calor, del mar a la selva, a pueblos cercanos pero distintos. Incluso algunos están tan cerca pero tan lejos por costumbres, tradiciones e idiomas. Es complicado este país. Imagínese lo que puede ser la persona que le habita. Bien se puede encontrar desde el más pacífico al más conflictivo o violento, pasando por buena y mala gente, estables emocionalmente o bien inestables mentalmente. Aquí se clama y se aplaude la corrupción. Al menos un pequeño grupo lo hace, porque a la gran mayoría, sobre todo a quienes afectan estos actos de robar los dineros del pueblo y los afectan, rechazan esos actos que realizan los corruptos que se apropian del dinero que no les pertenece. Algunos lo escudan en aquello de que, como tienen un gran corazón, están dispuestos a crear puestos de trabajo fantasma, pero eso sí, pagando esos salarios con el dinero que no les pertenece. Es decir, si soy de buen corazón, entonces ayudo a los demás, pero con mi propio dinero. El que gano como empleado y no agarro fondos que no me pertenecen, ¿me entienden? Son muchas las justificaciones que dan los corruptos. La última es esa: agarré dinero de los fondos públicos porque mi hijo, mi hermano, mi abuelo, el tío, el primo, mi mujer y sobre todo mi cuate estaban casi muriendo de hambre, literalmente muriendo de hambre. Eso entonces no es corrupción, al contrario, es ser buena gente, tener el corazón más grande del universo y solo por esa razón se tendrán todas las bendiciones del universo y del más allá. Es casi ser como un santo de la nueva religión que inunda cada rincón de Guatemala donde hay un alcalde, o si ustedes me dejan decir, un alcalde bondadoso que se convierte en el gran apoyo de la familia y del clan de amigos que se ganan con el poder político, el cual hay que aprovechar a como dé lugar. Para una persona prepotente es imposible ver otra realidad que no sea la que por su carácter se ha forjado a su alrededor. Se cree intocable, claro. No ve más allá que su propia persona y su personal razón. El universo gira a su alrededor y si alguien se acerca,
deberá aceptar lo que este personaje diga, sea verdad, mentira, un invento, una falsa realidad, no importa. Hay que acuerpar, no vaya a ser que como se le paga también se le puede pegar, ¿o no? Por eso este tipo de personas se creen amadas, cuando en realidad se les detesta y se les destroza a sus espaldas. En países como este, es decir, como el nuestro, el prepotente escala muy alto, pero muy alto. Es que logra aglutinar a su alrededor a un coro de pequeños sirvientes que se sienten bendecidos por el solo hecho de que se les permite estar en su cercanía. Aunque sus opiniones son escuchadas, al final debe parecer que quien tomó la decisión final es nuestro personaje. Si hay luces, deben estar enfocadas en él. Si hay sombras, entonces esas que caigan sobre los demás. Esos que no entienden que el mundo se mueve solo por el ímpetu de quien se comió el mundo desde la casa, donde aprendió a que en la vida hay dos clases de personas: las que nacieron en cuna de seda y les hicieron creer que eran príncipes, y los otros, los que están en el mundo para servirles a ellos que brillan como el oro. La situación se torna medio triste cuando nos damos cuenta que por tradición y costumbres nacimos en un país donde los complejos de inferioridad están tan arraigados que cuando aparece uno de esos prepotentes, todo el mundo se inclina y casi le besa la mano, si pudiera, e incluso hay gente que siente la tentación de hincar rodilla al suelo para hacerle una reverencia a ese que se cree el rey intocable. Es que así somos, dicen aquellos que analizan los comportamientos humanos. Serviles, dirán otros. Recuerdo a un amigo de mi abuelo. Llegaba a la casa porque eran muy cercanos. Siempre me llamó la atención porque se creía el rey del mambo. Decía que su linaje venía de más allá del mar. Afirmaba que sus raíces estaban en Toledo, en Sevilla, España, que sus descendientes habían forjado este país y que por eso todos estábamos obligados a servirle. Eso se creía don Porfirio Sánchez. Mi abuelo le hacía bromas porque no le aceptaba sus historias de gran señor. Se llevaba muy bien porque el abuelo tenía un carácter forjado en el trabajo honrado como panificador. Cuando murió don Porfirio, el único que llegó a su velorio fue mi abuelo. Ni siquiera la familia de ese señor se presentó. Dijo el abuelo que su amigo siempre fue un hombre prepotente que no tenía amigos porque nadie lo aguantaba. Por cualquier cosa gritaba, vivía como enojado, nada le gustaba y trataba muy mal a quien se le acercaba. Su esposa lo dejó, sus dos hijas lo dejaron al nomás crecer y ni siquiera pudo conocer a sus nietos. El abuelo lo quería porque veía en él tan solo a un alma atormentada que transformaba en cólera su propia frustración de vida. Dijo mi abuelo que los prepotentes abundaban en Guatemala y que me cuidara de serlo un día, porque iba a sufrir y no le aportaría nada ni a la familia ni al país. No te estoy diciendo que seas como yo, me dijo el abuelo un día, sino que seas tú mismo. No humilles a nadie, menos a quienes están por escala social debajo de ti. Tampoco dejes que nadie te humille, por más alto que la vida lo haya encumbrado. Eres valioso por ser tan solo tú, afirmó, y recuerdo que me dio el abrazo más amoroso de mi vida. En los trabajos los prepotentes no duran mucho, salvo que sean los dueños o los hijos de los dueños. Pero en el sector público sí que abundan. Se creen dueños de la vida de los demás, no aceptan sugerencias y están al acecho de aprovechar el trabajo de sus subalternos para luego decir que han sido ellos los que han creado los proyectos más exitosos de su empleo. Si son hombres, son lo peor, porque incluso se creen con derechos sobre las mujeres que trabajan en su cercanía. Son abusivos, se convierten en abusadores y son muchas las que deciden buscar otro empleo antes que caer en las garras asquerosas del prepotente jefe. Si son mujeres, bueno, no hay mucha diferencia en cuanto a la relación con los demás. Son igual de terribles que los hombres. Es que la prepotencia no es cuestión de género, tan solo de oportunidades. Así es como hemos visto muchísimas funcionarias tan prepotentes que hasta sus propios compañeros deciden crear en torno a ella un aro de alejamiento, porque nadie quiere estar cerca de personas así. Hablo de esto porque no podemos creer que solo los hombres padecen de este mal. No, es patrimonio de cualquiera. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta cuando tenemos enfrente a un político prepotente. Que nadie se llame a engaño. Tener carácter no significa ser prepotente. El carácter es un distintivo que nos puede hacer diferentes en relación a la vida.
Ser prepotente solo nos acerca un poco al abusivo y al manipulador que habita agazapado en nuestro interior. Es fácil que salga, por supuesto, pero igual hay que recordarle a ese sentimiento que aunque el prepotente cree que arrasa con todo a su paso, no hace más que dejar olor a azufre por donde pasa. Al volver, pasó años masticando nuez de betel, un estimulante responsable de miles de muertes en Taiwán por cáncer de boca. La adicción a la nuez de betel es uno de los problemas que el gobierno de Taiwán busca solucionar por las miles de muertes que se dan al año. El señor Chen sobrevivió, pero muchos no. Él pasó años masticando nuez de betel, un estimulante responsable de miles de muertes en Taiwán. Los estudios sugieren que los que mastican son 28 veces más propensos a desarrollar cáncer de la boca que los que no lo hacen. El señor Chen solía llegar a 200 nueces por día. En el campo, la nuez de betel es una cosa buena. Como una fruta, la gente la consume. No se le considera mala. Aquí todos consideran que la nuez de betel es buena, pero el gobierno quiere cambiar esa percepción. Hay subsidios para alentar a los agricultores a cambiar a otros cultivos como la camelia de semillas, una fuente de aceite de cocina. Pero no todos están listos para hacer el cambio. Para los agricultores de más edad, no se puede cosechar la camelia de semillas de aceite hasta después de 5 años. Ahora el problema está resultando muy difícil. En las zonas rurales, el cultivo, la cosecha y el consumo de la nuez están arraigados en la sociedad. Y en general, alrededor de 2 millones de taiwaneses, el 10% de la población de la isla son masticadores de betel. En algunas de las actividades sociales de Taiwán o de los rituales aborígenes están atados a la nuez de betel. ¿Cómo decimos a las personas que pueden mantener su cultura? No tienen que cambiar su cultura, pero no comen nuez de betel. Es la necesidad de comunicarse con la sociedad. El problema radica en la educación que se les da, pues muchas personas aquí son simplemente inconscientes de los peligros del consumo de la nuez. Los cánceres de la boca pueden tardar hasta 20 años en desarrollarse, es decir, algunos no buscan tratamiento hasta que sea demasiado tarde. Aceleramos el ritmo de la información con las noticias internacionales en 90 segundos. Taiwán celebró el Festival del Medio Otoño con un lanzamiento de lámparas. Esta actividad se considera un símbolo de paz y de buena fortuna. Se celebra el día en que la luna alcanza su máximo tamaño y es uno de los 3 más importantes del año para las comunidades chinas. El presidente del Comité Olímpico brasileño, Carlos Nussmann, fue detenido por la Policía Federal por presunta compra de votos para que Río de Janeiro fuera la sede de los Juegos Olímpicos de 2016. Nussmann, que dirige el comité desde 1995, fue arrestado en su domicilio. Las autoridades también detuvieron a Leonardo Griner y ambos son acusados de los delitos de corrupción, lavado de dinero y organización criminal. En esta base del ejército francés, el cabo Sebastián está inspeccionando a sus tropas. Palomas y más palomas cuyos antepasados llevaron los mensajes más sensibles del ejército. Unas 200 palomas mensajeras se acurrucan aquí, en una fortaleza histórica que domina la capital francesa. Estos pájaros tienen la capacidad única de encontrar su camino de regreso a casa, leyendo los campos magnéticos de la Tierra, incluso cuando se liberan a cientos de kilómetros de distancia. Esta es una prisión gourmet que redime a reclusas en Colombia. Ya vestida de mesera, Arlette Martínez besa las fotos de sus 2 hijos antes de salir de la celda, caminar unos metros y comenzar su jornada en el interno. Este es el primer restaurante gourmet que funciona en una cárcel en Colombia. 15 de las 150 internas de San Diego, varias de ellas acusadas de narcotráfico o asesinato, se reparten entre la cocina y la atención a los clientes. Por 2 jornadas de trabajo descuentan un día de condena. Con capacidad para 50 comensales, el lugar ofrece cenas gourmet de martes a domingo. Los cantantes transexuales esperan cambiar la melodía brasileña de derechos. Brasil se está convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso para las personas transgénero, pero 4 cantantes populares están entre aquellos que piensan que pueden cambiar la melodía. Brasil encabezó una lista de 33 países por homicidios trans entre octubre de 2010 y septiembre de 2016, lo que representa 123 de un número mundial de 295.
al regresar. Según un estudio de organización Instinto de Vida, 3 de cada 10 personas han vivido cerca de un homicidio en Guatemala. Hoy les presentamos los resultados de una encuesta que se realizó en 6 países de América Latina que se consideran los más violentos para saber qué percepción tienen los habitantes ante un homicidio. Con el apoyo de la Universidad de Vanderbilt y la POP, que es un centro de investigación latinoamericano que ve en temas de opinión pública, realizaron una encuesta en los 6 países más violentos, donde se está llevando a cabo la campaña Instinto de Vida, con el propósito de conocer con mayor profundidad el temor que pueden sentir los ciudadanos en estos países de morir a causa de la violencia. En el caso de Guatemala, puntualmente, se hizo la encuesta a nivel nacional. Se tomó una muestra de más de 1.500 personas, hombres y mujeres en diferentes rangos de edad, en donde se les preguntó y se les cuestionó, ¿verdad?, sobre diferentes temas para conocer su percepción y el temor principalmente de ser asesinados. En los últimos 12 meses, varios de los habitantes de los 6 países afirmaron que 1 o 2 veces al año ocurren asesinatos en su barrio, pero Brasil y Venezuela presentan los porcentajes más altos en sus respuestas, ya que el 60% de las personas indicaron que 1 o 2 veces al mes o 2 veces a la semana se cometen crímenes y la mayoría de los ciudadanos siente temor a ser víctima de un homicidio. Venezuela, Brasil, Salvador y Honduras, a excepción de México, aseguran tener mucho temor. Al menos 5 de cada 10 personas, hombres y mujeres, han escuchado o han vivido de cerca un homicidio, y esto impacta en la percepción que cada uno pueda tener y que pueda ser víctima de un homicidio. A pesar de que alrededor nuestro vemos y escuchamos que gente fallece a causa de la violencia, por la frecuencia y por los diferentes factores que influyen en la percepción, nos sentimos más ajenos a esto. Eso significa que hay un proceso de naturalización en términos de homicidios muy importante en la sociedad guatemalteca, que influye significativamente en la capacidad que tenemos para responsabilizar a las autoridades o para exigirles que hagan algo. Para la mayoría de los ciudadanos, el gobierno nacional es quien debe de tener el liderazgo en la reducción de los homicidios. ¿Cómo resolvemos este problema? Y en un 60% de las respuestas en Guatemala solamente le apostamos a la prevención. Ellos tenían 2 opciones. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Atacamos los factores de riesgo que hacen a alguien vulnerable a la violencia como víctima o como victimario? ¿O hacemos más fuertes las políticas para castigar a las personas que cometen un hecho delictivo o de violencia? Y en su mayoría estamos claros, o lo que muestra la encuesta es que estamos claros en que hay que apostarle a la prevención. A nivel comunitario hay una gran vulnerabilidad de los jóvenes, principalmente por la falta de atención a sus necesidades, que los hace más propensos a ser víctimas o victimarios de la violencia. Entonces es hacia allá, hacia este grupo poblacional, en donde tenemos que apostarle no solo en inversión pública, sino también como sociedad para poder llevarle desarrollo a las comunidades más vulnerables a la violencia. El llevar a la comunidad educación, empleo y hacer espacios para que los jóvenes puedan ser escuchados, esto marcará la diferencia de una comunidad. Y como ejemplo es el municipio de Santa María Visitación en Sololá, que se ha caracterizado por ser uno de los pueblos más pacíficos del país. La vida puede cambiar en un segundo y el caso que conoceremos a continuación es un claro ejemplo, pues estando en una etapa llena de éxitos y habiendo terminado su carrera como arquitecta, un accidente automovilístico la dejó 7 días en coma y ya ha sido sometida a más de 20 cirugías. El accidente fue el 15 de noviembre del 2007. Fue un accidente en el que yo iba conduciendo con mi jefa y un compañero y íbamos para
Shela, pero en aquel entonces estaban arreglando la carretera, entonces nos íbamos a ir por la costa. Entonces pasamos el peaje, llenamos el tanque y todo, y en el entronque de la carretera de Siquinalá, pues en el sentido contrario venía un tráiler con un pick-up, y el tráiler sacó al pick-up del carril de los que iban para afuera y nosotros entrando, y entonces el pick-up lo sacó de su carril, entonces se pasó de mi lado y yo entrando cabal en la curva cuando él ya venía y me dio de frente de mi lado, ¿verdad? Entonces me chocó de frente de lado y pues yo recibí la mayoría de golpes hasta el punto de que quedé inconsciente. Marielos López quedó atrapada en su vehículo. Los otros 2 tripulantes tuvieron golpes leves y la auxiliaron hasta que una ambulancia pasó casualmente por el lugar con una mujer embarazada. Con equipo especial lograron sacarla del carro y fue llevada al ICS de Escuintla, donde fue estabilizada. Luego la trasladaron al ICS 719 en Misco. Su estado era delicado. Tenía trauma de cráneo, fractura de pelvis de ambos lados, fractura de cúbito y radio de un brazo, tenía fractura en el otro brazo, fractura de fémur y por el fuerte golpe se le torció el nervio óptico. Entré en coma. Tenía pues era como reservado mi caso, ¿verdad? Porque venía con fracturas multifragmentarias y pues no estaba respondiendo. Entonces estuve en el intensivo del ICS durante 7 días. Estuve como que si me hubieran apagado el switch, ¿verdad? Porque yo no me recuerdo de nada, no. Mis recuerdos son de antes, de cuando eché gasolina y en el tanque y compramos cafecito y todo, pero de ahí como que si me hubieran apagado el switch. Al 7º día despertó. Su hermana menor estaba con ella y fue quien le explicó todo lo que había pasado, pues Marielos no recordaba nada. Lo que más importaba era que estaba consciente y que podía hablar. Incluso pidió comida. Había despertado con mucho apetito y con un antojo a uvas. Bueno, me vieron que ya está estable, entonces ya era apta para que me operaran los brazos y la pierna, ¿verdad? Entonces tuve mis primeras cirugías y pues sí, definitivamente me quedé sí tuve golpes fuertes en la cabeza, tanto que hablaba puras tonteras, pues hablaba que decía que me quería ir a la guerra o que quería ir por el Chatillo, saben quién es el Chatillo todavía, ¿verdad? Pero yo quería salir, ¿verdad? Y sí, las enfermeras me dijeron que estaba tan mal de la cabeza que me tuvieron que amarrar a la cama, porque yo ya me quería ir, yo me quería quitar todo. Esta arquitecta, que tenía 27 años, tuvo que trasladarse a la casa de su hermana, donde acomodaron un espacio para ella, pues su casa era de 2 niveles y no podían movilizarla. Solo unos días después de sus primeras operaciones, Marielos fue sometida a otras 4 cirugías simultáneas en una pierna, la cadera y los brazos, quedando completamente inmóvil. Me quedé en cama como 4 o 5 meses, o sea, yo no podía comer. Yo aprendí a comer, a agarrar la cuchara, hacía ejercicio con una taza. Mi mamá y mis hermanas me bañaban, me tenían que bañar, me tenían que dar de comer. Volví a usar pañal durante como 5 o 6 meses, hasta que poquito a poco después, solita, después del pañal de abuelito, ¿verdad? Empecé a usar los pull-ups y después de los pull-ups ya nada, ¿verdad? Ya podía ir yo sola. Te cambia la vida, o sea, 180 grados de estar una persona activa completamente, ir y venir, trabajar, agarrar tu carro, ir a trabajar, ir al interior, manejar y todo, a no poder hacer nada y estar en cama y que todo te lo hagan. Es así como que, pero es un proceso que si uno con ganas y con actitud, puedes salir adelante y sobre todo con el apoyo de tu familia, ¿verdad? Cuando Marielos estaba más recuperada, poco a poco fue retomando su vida y sus actividades. Lo que ella anhelaba más era poder volver a trabajar. Ella laboraba en una entidad bancaria. Me topo con que estoy suspendida por el ICS, entonces no puedo laborar bajo una planilla, ¿verdad? Con una empresa X. A la fecha sigo suspendida de esa entidad bancaria. Pero mi profesión me permite trabajar por mi cuenta, entonces empiezo a trabajar con mi computadora. Sus amigos y conocidos la recomendaban. Así conoció a Luis Fernando González, quien además de creer en ella y darle una oportunidad laboral, se enamoró de ella y de sus ganas de superarse. Y en aquel entonces me la presentó por el conocido Messenger que ahora ya no existe. Y miren, desde ese momento, realmente yo diría que desde ese momento ya me empezó a conquistar indirectamente. O tal vez yo me dejé conquistar indirectamente porque
era un positivismo y una energía a través de, a pesar de que yo no le estaba viendo, no estaba hablando con ella cara a cara, ¿verdad? Y me cayó bien. Marielos y Luis Fernando se hicieron novios. 4 años después, en mayo del 2013, se casaron. Y en este tiempo de matrimonio, él ha crecido como persona y ha aprendido mucho de ella. En pensar menos en mí. Pensar menos en mí, porque ella, a pesar de su situación, no piensa en ella. Piensa en los demás. Hasta el momento, Marielos lleva 24 cirugías en total, 10 solo en el fémur. Le han colocado injertos de huesos de cadáver. Tiene 19 centímetros de pérdida de hueso total en la pierna izquierda. La última cirugía fue en abril de este año, donde le hicieron un estudio al hueso donde determinaron que tiene una bacteria. 10 años después de este trágico accidente, Marielos ya se cansa. Aún así, no pierde el ánimo. He crecido bastante como persona, me ha ayudado para ser mejor cada día, echarle ganas y poder motivar a otros a que le echen ganas también, ¿verdad? Porque pues a pesar de que a mí me ha tocado duro, ahí estoy, ¿verdad? Todas las cirugías han sido cubiertas por el ICSS, pero ahora Marielos está en busca de médicos que puedan ayudarla a solucionar las complicaciones que tiene en la pierna izquierda, que ya tiene un acortamiento de casi 4 centímetros. Gracias por su compañía. Deseo a nombre de mis colegas de Sin Reservas que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto.